Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a trabajar sobre el diseño en los Estados Unidos, sobre el diseño moderno de los Estados Unidos. Bueno, como siempre, en principio hacemos una recorrida histórica, para eso tenemos que repasar sobre todo la emergencia de grandes ciudades en Estados Unidos a principios del siglo XX, sobre todo en la década del 30. Vemos ya una ciudad que empieza a emerger con las características de una metrópolis moderna, como lo será la ciudad de Nueva York, ¿sí? Cuando vimos el estilo Art Deco, ya vimos un primer antecedente de todo esto, ¿no? Donde, bueno, estos rascacielos estilo Art Deco y algunos racionalistas también van a empezar a copar la visual de la ciudad, de alguna manera acompañando todo este nuevo sistema de ideas que traía el proyecto moderno y representando también las ambiciones de los americanos de ser, bueno, eh, una potencia a nivel internacional, siendo que, bueno, habían ganado la Primera Guerra Mundial y constituía una economía bastante importante a nivel global. Eh, Vemos entonces que durante las décadas del 20 y del 30, entonces empiezan a construir estas grandes ciudades, Nueva York se convierte en un centro financiero a nivel internacional, pero bueno, todo esto se ve de alguna manera atacado o interrumpido de manera violenta por la crisis de la bolsa de valores de Nueva York. ¿Sí? La crisis del 29, la crisis del 30 va a ser una crisis que va a afectar a todo el mundo, pero sobre todo a los Estados Unidos porque es donde se produce. Entonces, este país totalmente capitalista empieza a experimentar por primera vez una problemática, ¿no? Y esta problemática es qué rol toma el Estado en una situación donde el sector privado no podía abordar de manera autónoma la solución de este problema, que decantó en, bueno, hambre, mucha miseria, personas desplazadas de sus hogares y un montón de falta de oportunidades. Vemos entonces el contraste, ¿no? De una sociedad que en algún momento ofrecía los mejores estándares de vida a nivel internacional, como se puede ver en el cartel, y delante de ese mensaje aparecen algunos afroamericanos que están haciendo fila para recibir ayuda económica, en este caso comida, por parte del Estado. ¿Sí? Lo que va a hacer Estados Unidos entonces ante esta problemática es un nuevo sistema de administración, un nuevo plan de salvataje de sus propios ciudadanos que se va a llamar el New Deal o Nuevo Trato, en el cual van a realizar algunas medidas donde el Estado va a tomar un rol intervencionista, ¿sí? Algo que en general ellos rechazan o prefieren no tomar, ¿no? Porque prefieren que, bueno, que el mercado se desarrolle en sus propios términos, ¿no? Bueno, en este caso el Estado debe intervenir porque el mercado tuvo una crisis tan brutal que no tiene capacidad de acción en este momento, ¿sí? Entonces, bueno, vamos acá dos imágenes. Primero esta de la gente haciendo fila para tener comida y la otra forma parte de una serie de imágenes que saca una fotógrafa que se llama Dorothea Lange, que recibe el encargo del presidente Roosevelt de ir por el interior de los Estados Unidos sacando fotos de cómo era la situación de los americanos y americanas en el momento posterior a la crisis de la bolsa, ¿sí? Entonces esa, bueno, es una imagen muy conocida que forma parte de una serie que se llama Madre Migrante, donde se ve a una madre con muchos hijos, ¿no? Desplazándose en una carrera por el interior de los Estados Unidos en búsqueda de tratar de resolver su situación, ¿no? Así que bueno, de alguna manera esto forma parte del contexto de cómo Estados Unidos ve afectada su economía y qué es lo que va a hacer para recuperarla. Lo que van a aplicar entonces es este plan que se va a llamar el New Deal. El proyecto entonces va a buscar generar empleo por medio de la obra pública, motorizar el consumo, va a buscar una intervención por parte del Estado para que controle la aplicación de esta nueva estrategia, invertir en la industria por medio de créditos y créditos públicos para reactivar esa industria que se había visto afectada por la crisis, y se establece un salario mínimo, pensiones y seguro de desempleo para que la gente básicamente no se muera de hambre, ¿sí? Lo que ven ustedes atrás entonces es, atrás digamos al costado de estas medidas, es la figura de un artista americano que va a trabajar realizando gráfica para esta política pública que va a ser el New Deal, y se trata del artista Lester Bill, ¿sí? Acá lo que vemos entonces es
una representación tradicional de cómo eran en general las imágenes en los Estados Unidos en las décadas del 20, 30 y 40. Estamos hablando de un tipo de ilustración que se llama ilustración hiperrealista, ¿sí? Esta ilustración hiperrealista, entonces podemos ver a la unión de la sociedad americana, ¿no? De alguna manera el New Deal planteaba este ideal de somos todos muy diferentes, pero juntos vamos a tratar de salir de el malestar ocasionado por la crisis, ¿no? Entonces, bueno, aparecen figuras como enfermeras, veteranos de guerra, trabajadores, bueno, gente mayor, niños, maestros, en definitiva, bueno, ahí aparece una figura que podría ser un arquitecto, no estoy seguro, pero en definitiva lo que marca es todos trabajando duro para recuperar la economía de la nación con un Estado intervencionista en este caso, ¿no? Entonces, bueno, vemos cómo todos participan como desde su lugar, ¿no? Este era el tipo de gráfica que ofrecía el New Deal, y otro tipo de gráfica es el de tratar de comunicar toda la obra pública que está haciendo el Estado para generar empleo y generar infraestructura en los Estados Unidos, ¿sí? Bueno, y acá vemos una imagen que ellos recuperan de la Primera Guerra Mundial para hablar de este nuevo crecimiento industrial que necesitan, ¿no? Se vean atrás las fábricas humeantes de la industria. Y bueno, ¿no? El cartel de I Want You para la campaña de Franklin Delano Roosevelt, Stay and Finish the Job, básicamente sería como, bueno, que lo vuelvas a votar para que pueda terminar de alguna manera lo que ya había empezado con esa idea de recuperar la economía americana, ¿no? Utilizando entonces esta figura tan tradicional a esta altura del tío Sam. Vemos entonces que esta ilustración hiperrealista que se llevaba adelante en Estados Unidos estaba presente en todo tipo de comunicación, ya sea de propaganda política o publicitaria también. Y lo que se puede ver en este caso entonces es diferentes publicidades que tienen que ver con motores, estos motores que van a ser utilizados para diferentes vehículos que se van a utilizar en la guerra, pero también para la logística interna propia del país, ¿no? Y bueno, la característica de la comunicación visual de los Estados Unidos va a ser que va a ser extremadamente narrativa, ¿sí? Decimos extremadamente narrativa porque va a ser una historia y un mensaje que va a ser muy repetitivo y se va a contar por medio de todos los recursos posibles, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo ellos utilizan la imagen gráfica, pero también la caligrafía, la tipografía y un texto largo descriptivo contando cuáles son las ideas principales del producto o de la campaña, con lo cual vemos 3 o 4 veces, digamos, recursos que hacen alusión a una misma cosa, ¿no? Esto va a ser muy característico de la publicidad americana del periodo, ¿no? Muy narrativa y muy repetitiva. Y algo que no va a ser tan característico, y por eso va a ser un hito en la historia del diseño gráfico, son los carteles que hace el diseñador gráfico Lester Bill para contar cómo el New Deal americano va a llevar adelante la campaña de obra pública a lo largo de todo el país, ¿no? Y bueno, lo característico es que muy tempranamente Lester Bill va a utilizar un lenguaje totalmente moderno para contar esta historia, ¿sí? Este lenguaje va entonces a aludir formas propias de la modernidad. Estas formas son sintéticas, en general utilizan colores primarios para su comunicación, no hay diversas tipografías funcionando en simultáneo, en general hay una sola o hay dos y con eso comunica todo lo que haga falta. Utiliza mucho la esquemática, ven el uso de flechas, el uso de fuertes direccionalidades, un montón de recursos que nosotros ya habíamos visto en la nueva tipografía europea, se ven de manifiesto entonces en esta gráfica moderna que Lester Bill lleva adelante para contar los programas públicos de conexión a la luz eléctrica, de extender los tendidos de las redes de agua, etcétera, etcétera. Y bueno, vemos también que utilizan mucho esta cuestión de lo nacional, ¿no? Muchos de los colores que va a utilizar Lester Bill, o de las líneas, o de las estrellas, van a hacer alusión a la bandera de los Estados Unidos. Entonces, bueno, mucho de este New Deal tiene también un mensaje o un carácter nacionalista. De nuevo vuelvo a repetir, tanto en las que vimos hace un ratito como en estas, vemos una vertiente muy propia de la vanguardia europea. Vemos acá, por ejemplo, cómo utiliza diferentes fotomontajes para dar cuenta del fortalecimiento de las industrias rurales, de la defensa, bueno, de los motores para facilitar el trabajo en granjas en el interior de Estados Unidos, etcétera, etcétera.
Hizo todo ese trabajo para la Compañía Rural de Electrificación de los Estados Unidos. Y acá lo que podemos ver, bueno, es otro hito, ¿no? Lo que aparece en el año 39 es la Segunda Guerra Mundial. Nosotros ya vimos en la clase de totalitarismos, entonces, cómo se fueron generando estos fenómenos en Europa, en Estados Unidos, entonces, en un contexto todavía de New Deal, la economía se ve mucho más acelerada y mucho más impulsada por la producción de armas y de industria pesada, que en un principio se vendía a Europa y que después los mismos americanos van a utilizar cuando deciden entrar en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, después del bombardeo de Pearl Harbor. Entonces, eso de alguna manera lo que va a hacer es acelerar mucho más la economía americana y ayudar a la recuperación, y bueno, cuando terminan ganando la guerra, tanto mejor, ¿no? Vemos entonces cómo empiezan a circular otras imágenes que lo que tratan es de modificar de alguna manera la manera de vivir propia de la época, ¿no? Recuerden que las mujeres en este momento estaban relegadas al trabajo en el ámbito privado. Bueno, todos los carteles que van a ver de este periodo, o muchos de los carteles que van a ver de este periodo, representan a la mujer como trabajadora industrial, como enfermera, como trabajadora administrativa, ¿sí? En definitiva, aparece esta figura, ¿no? de la soldadora también, como muy icónica para reflejar el trabajo que todas estas mujeres que no iban a la guerra y que se quedaban en el territorio estaban haciendo por su país, ¿no? Y de alguna manera revertir el sentido de, bueno, la madre y esposa, que era el único rol posible que este Estado auguraba para sus mujeres. Vemos también entonces la mujer, el lugar de la mujer en la guerra, ¿no? Eh, Tanto participando en el ejército en sí mismo como en las tareas que tienen que hacer en su propio territorio cuando esos obreros industriales están con un fusil en la guerra, ¿no? Entonces, bueno, vemos acá, ¿no? De nuevo esta figura de la trabajadora industrial por medio de esta ilustración hiperrealista. Se ve que en el fondo también son el resto todas mujeres que se quedan trabajando, ¿no? Bueno, aparece también una tendencia que cada cierta cantidad de años vuelve, que tiene que ver con las pin-up girls, estos hombres que iban a luchar en la guerra, en un ambiente, la verdad, que casi plenamente masculino, les diría. Entonces tomaban el hábito, muchos de ellos eran artistas en su vida cotidiana y en algún momento se convierten en soldados, empiezan a pintar los aviones y empiezan a pintar estas figuras eróticas, ¿no? De mujeres con, bueno, con una corporalidad con la que ellos fantaseaban, ¿no? En este periodo. Entonces, bueno, aparecen las pin-up, ¿no? Que van a ser como estas chicas pícaras y muy llamativas y muy sugerentes, que les van a servir a ellos, digamos, para tener algún pensamiento feliz durante el periodo de la guerra, además de todas las penurias que acarreaba, bueno, estar en el frente de batalla, ¿no? Esto, bueno, hoy por hoy ya es una estética en sí misma y hay toda una serie de productos que responden a esta estética pin-up que se desarrolla durante la guerra. Y otra estética muy común en el periodo, que tiene que ver mucho con el diseño gráfico y va a tener que ver con el arte pop después, tiene que ver con el cómic, ¿sí? El cómic es un arte extremadamente popular, ¿sí? Estas revistas salían muy pocos centavos y tenían muy amplia circulación en todos los Estados Unidos. Van a contar diferentes historias que tienen que ver con lo fantástico, ¿no? Y bueno, muchas de ellas van a estar vinculadas también a los diferentes avances tecnológicos que se van a ir produciendo, ¿no? En algún momento Estados Unidos va a detonar una bomba atómica, se van a hacer muchos experimentos alrededor de lo que es la radiación, y muchos de los superhéroes que van a aparecer acá, ¿no? Se van a ver expuestos a la radiación, a los rayos gamma, a ser picados por arañas radioactivas, y de esa manera van a desarrollar superpoderes, ¿no? Y bueno, mucho por ejemplo, todo el panteón de superhéroes de Marvel tiene que ver con este tipo de historias, ¿no? Con cuestiones y preocupaciones muy propias de la época, como, bueno, qué era lo que podía la radiación ocasionar en los seres humanos, y también algunas historias un poco más clásicas, ¿no? Ahí se ven algunas del Rey Arturo, bueno, Superman, el Capitán América, que básicamente es como una bandera de Estados Unidos caminando en ese número peleando contra Hitler, ¿no? Entonces, de alguna manera, se va a utilizar la cultura popular para también adoctrinar a los más jóvenes en relación a, bueno, quiénes son los héroes, quiénes son los villanos en este periodo y el rol de los Estados Unidos, ¿no? Muy importante porque es una estética que en este país todo el mundo conoce y todo el mundo valora porque, bueno, la han consumido de niños, a pesar de que hay muchos adultos que también consumen este tipo de producto, ¿no? Hoy más que nunca. Y otro diseñador relevante en el periodo va a ser, bueno, Herbert Bayer. Nosotros ya lo conocemos de Bauhaus, sabemos que en algún momento se exilia
a los Estados Unidos y empieza a trabajar para la American Container Corporation, realizando carteles. ¿Sí? La American Container Corporation es una empresa que se dedica a hacer cajas. En estas cajas van todos los insumos que los soldados necesitan recibir mientras están en el periodo de la guerra. ¿Sí? Vemos entonces que muchos de los experimentos que Bayers, Albers o Herbert Matter de la escuela suiza realizan en Europa, en las escuelas de vanguardia, van a tener su manifiesto en estos carteles que ellos van a realizar por encargos de estas empresas americanas. Bueno, finalmente la Segunda Guerra Mundial termina. Quienes ganan son los aliados frente al eje. Estos aliados eran la Unión Soviética, los Estados Unidos, una parte de Francia, el Reino Unido. ¿Sí? Ellos son los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial, quienes vencen a Hitler, Mussolini y el Imperio japonés. ¿Sí? Por acá vemos una imagen que lo que marca es entonces la llegada del ejército ruso a Berlín y el izaje de la bandera de la Unión Soviética sobre el Reichstag. El Reichstag es el parlamento alemán, ¿sí? Entonces, lo que están haciendo entonces es declarar que la ciudad ha sido tomada por el ejército soviético y ha sido liberada del nazismo, ¿sí? Entonces, bueno, una imagen para la historia y que, bueno, marca quiénes son los que efectivamente llegaron a la capital del nazismo, que no fueron los americanos, que sí estaban afrontando otros frentes, como la costa francesa o Italia. Los que llevan a Berlín efectivamente son los soviéticos, ¿sí? Y bueno, y otro hecho y otra fotografía muy importante para entender el contexto de este periodo es el hongo atómico de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿sí? Japón fue la última potencia en rendirse en esta Segunda Guerra Mundial y lo hace después de la explosión de las dos bombas nucleares, ¿no? De esta manera, Estados Unidos de alguna manera va a justificar el uso de todo este potencial armamentístico, viendo que Japón tenía la orden de que hasta el último soldado muriese en el frente de batalla antes que rendirse en la guerra. Bueno, de alguna manera entonces ellos justifican la explosión de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, que muestran el poder nuclear que tiene Estados Unidos y bueno, virtualmente le hacen entender a Japón que si lo desean, los pueden hacer desaparecer del mapa. Entonces Japón finalmente firma la rendición, ¿sí? Un hecho muy, muy nefasto en la historia de la humanidad y que fue un divisor de aguas. Lo que empieza a pasar entonces es un miedo a la energía nuclear, ¿no? Un miedo al poderío nuclear que tienen los países centrales. Cada uno de los países que ganaron la guerra van a empezar a desarrollar poderío nuclear. Los nazis también estaban intentando hacerlo en su momento. Los estadounidenses y los británicos le van a dar refugio a muchos científicos que trabajaban en el nazismo para que continúen con sus experimentaciones en estos países e incorporar ciencia y técnica alemana, que era muy avanzada para el periodo. Y los propios ingleses, en este caso, ¿no?, realizan marchas por la no violencia y en contra del armamento nuclear, ¿no? En este caso están haciendo una marcha hacia Aldermaston, que es una región donde existían fábricas de armamento nuclear en el Reino Unido. Los jóvenes muy preocupados por qué puede llegar a pasar si algún militar aprieta el botón equivocado y decide borrar a un país del mapa, ¿sí? Entonces, en ese sentido, era una gran preocupación de esta generación que se continuase con una carrera armamentística en términos nucleares. Y, bueno, otro fenómeno contextual muy propio del periodo va a ser el baby boom. El baby boom lo que va a marcar es un crecimiento en la natalidad. Apenas termina la guerra y toda esta gente regresa a sus países, se va a disparar la cantidad de nacimientos, se va a disparar la cantidad de nacimientos en cada una de las naciones y esto va a generar un aumento brutal de esta generación que son los boomers y bueno, eso es lo que va a generar es un grupo de consumidores nuevo que 15 años después va a ser definido como este grupo que va a ser la adolescencia, ¿no? Los adolescentes, que van a tener toda una serie de maneras de ser y de nuevos productos y servicios para consumir, y esto le va a hacer muy bien al mercado americano, ¿no? Pero bueno, en el medio no todo era color de rosa, sino que había un montón de tensiones sociales que tenían que ver con la búsqueda de derechos civiles para comunidades que aún no los tenían, ¿no? Entonces, bueno, para entender Estados Unidos hay que entender también la lucha por derechos civiles de diferentes comunidades.
como bueno, los negros, los homosexuales, las comunidades trans, que en general estaban marginados y no accedían a la misma calidad y calibre de derechos que el resto de los ciudadanos blancos y heterosexuales. Entonces, en ese sentido, bueno, lo que vemos es una marcha de afroamericanos reclamando por sus propios derechos, ¿sí? Va a haber dos vertientes a la hora de tratar de conseguir una igualdad. Una va a ser no violenta, que va a estar representada por la figura de Martin Luther King, seguramente escucharon hablar de él, y otra que sí va a ser por medio de la violencia y que va a estar representada en la figura de Malcolm X, ambos asesinados, ¿sí? Por el poder y la potencia de sus ideas políticas en búsqueda de la reivindicación de los afroamericanos en los Estados Unidos, ¿sí? Luchas que todavía están muy, muy, muy vigentes. Bueno, y otra cuestión importante para entender esta segunda parte del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial y los Estados Unidos, es el mundo bipolar y la Guerra Fría. Vamos a hablar de un mundo bipolar porque básicamente va a haber dos grandes naciones que van a tener sistemas de gobierno y económico que son muy diferentes entre sí, digamos, antinómicos, ¿no? De alguna forma. Y entonces vamos a tener a los Estados Unidos de América, que se van a convertir como los grandes abanderados del libre mercado y del capitalismo, y a la Unión Soviética, que por otro lado van a representar el comunismo y una idea de poder establecer un mundo socialista, ¿sí? Todos ellos van a querer expandir sus sistemas de gobierno a el resto de los países. Por eso en este periodo vamos a hablar de los tres mundos en este mundo bipolar, ¿no? El primer mundo, que sería Estados Unidos, Francia, Reino Unido y todos los países que pertenecían a la esfera occidental de Europa, y en el oriente de Europa y la Unión Soviética, lo que va, y bueno, y China, lo que va a aparecer es el segundo mundo, que son los países comunistas. Y va a haber un tercer mundo donde van a estar países como el nuestro, que son los países en vías de desarrollo y que no pertenecen estrictamente a ninguno de los dos regímenes, y vamos a estar todo el tiempo en medio de una batalla política y muchas veces militar también, entre estos dos países que van a tratar de que sus modelos de gobierno se trasladen a los países del tercer mundo, ¿sí? En ese sentido, entonces vamos a hablar de un mundo bipolar porque la batalla va a ser entre esos dos países y los otros van a ser como una especie de rehenes. Y hablamos de Guerra Fría porque no va a haber un enfrentamiento armado entre los Estados Unidos y la Unión Soviética de manera abierta, sino que las batallas se van a dar en estos países del tercer mundo y cada uno va a financiar y va a acompañar a las fuerzas que traten de instalar o el capitalismo o el comunismo según corresponda, ¿no? Con esto tiene que ver la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, bueno, un montón de procesos que se dieron en Latinoamérica. A nosotros nos tocó mientras teníamos las dictaduras militares, ¿sí? Cierto pase a la lucha armada de una generación durante los 70, y estados también que respondían a capacitación y apoyo de algunos países como Estados Unidos para enfrentar esa lucha armada, esa revolución que se estaba llevando adelante en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Bueno, cada uno entonces va a financiar y va a capacitar a sus adeptos, y la guerra no se va a generar ni en Rusia ni en Estados Unidos, pero sí se va a generar en las naciones del tercer mundo y de manera muy violenta y durante un periodo de tiempo muy extendido. Todo eso nosotros lo vamos a llamar la Guerra Fría. Y acá lo que ven en la imagen es el satélite Sputnik, que es un satélite que Rusia va a poner en el espacio y que marca de alguna manera el inicio de la carrera aeroespacial, ¿sí? Llamamos carrera aeroespacial porque además de conquistar todos los países que estaban en este planeta, también quieren empezar a explorar el espacio en busca de nuevas oportunidades, y va a haber una carrera para ver quién consigue los mejores hitos en esta carrera aeroespacial. Rusia va a ser el primer país en enviar un astronauta, un cosmonauta, lo van a llamar ellos, al espacio, y Estados Unidos se va a adjudicar entonces el haber puesto al primer hombre en la Luna, que va a ser Neil Armstrong. El primer hombre en el espacio es Yuri Gagarin, ¿sí? Incluso hay un debate en cuanto a la palabra, ¿no? Lo van a llamar con nombres diferentes porque es un término nuevo, ¿no? Los americanos le van a decir astronautas, los rusos les van a decir cosmonautas, ¿no? Cuando empieza una carrera y una inversión pública totalmente desfasada para este tipo de proyectos, es cuando se crea, por ejemplo, la NASA, y Estados Unidos destina una cantidad enorme de su Producto Bruto Interno a financiar investigación para ir al espacio, solo por el hecho de mostrarse tecnológica y técnicamente más avanzado que la Unión Soviética, ¿sí? Lo que va a pasar entonces con los niños del baby boom
es que estos se van a convertir en grandes consumidores, ¿sí? Estados Unidos, bueno, empieza a vivir un estado de bienestar económico, ¿no? Que tiene que ver con que el precio del petróleo, del barril de crudo, estaba extremadamente barato a nivel internacional porque los países de los cuales los extraían estaban bajo el virtual control del Reino Unido, ¿sí? Entonces eran países que no tenían sus propios gobernantes y el precio del petróleo que se extraía de su territorio lo establecía el Reino Unido, ¿sí? De modo que para Occidente la energía era muy barata. ¿Qué significa que la energía sea muy barata para la economía? Bueno, básicamente que uno puede producir muchísimo a un bajo costo, porque la energía no cuesta nada, y también podemos generar todo un sistema de vida que tiene que ver con moverse por medio del automóvil en el interior de los Estados Unidos, porque el combustible, que son derivados de petróleo, también es extremadamente barato, ¿sí? Entonces es una sociedad que con relativamente pocas horas de trabajo, el padre de familia, por ejemplo, puede ser el único que trabaja en toda la familia y darles buena calidad de vida, tomarse vacaciones, tener 2 automóviles, tener una casa con muchos metros cuadrados, ¿sí? Que tenga sentido mudarse a la periferia y salir de las grandes metrópolis y manejar varias horas para llegar al trabajo, porque bueno, el combustible era muy barato, entonces ameritaba hacer eso, tenía algún sentido. Eh, Todo por el hecho de poder extenderse a lo largo del territorio, ¿no? Y poder formar estas grandes familias que el Estado necesitaba. Entonces, podemos ver que surgen algunas figuras en la cultura popular, como por ejemplo Elvis Presley o James Dean, también Marlon Brando. Bueno, más adelante va a aparecer también Marilyn Monroe, ¿sí? Un montón de figuras que van a representar, bueno, la juventud, la belleza, la despreocupación, la rebeldía, un montón de ideas que tienen que ver con cierto ideario que se va a embeber a la idea de la juventud, ¿no? Piensen ustedes que previo a esto uno dejaba de ser un niño y se convertía en un trabajador, ¿no? Directamente, no había una etapa donde uno redescubría su identidad o tenía ciertas inquietudes que fuese reconocida por los estados. A partir de este momento entonces se crea un mercado alrededor de la adolescencia, ¿no? Aparecen las remeras en vez de las camisas que usaban sus padres, ¿no? Las camisetas. Aparecen entonces estas camperas de cuero, la motocicleta, el automóvil descapotable, ¿no? El hecho de trabajar pocas horas y únicamente gastarla en diversión, en ocio, en el goce. Bueno, y el rock and roll, ¿no? También muy importante el rock and roll, un ritmo que proviene de ritmos afroamericanos y que, bueno, que la figura de Elvis Presley va a terminar de permear en estas jovencitas rubias norteamericanas, bueno, cuyos padres les hacían mucho ruido que escuchasen jazz, pero no les hacían mucho ruido que fuesen fanáticas de Elvis Presley y enloqueciesen de histeria por él, ¿no? Entonces, bueno, se empiezan a crear toda una serie de negocios, de productos y de servicios alrededor de este concepto de ser un adolescente, que sería la etapa previa a convertirse en un adulto funcional, ¿no? Y bueno, otra cuestión tiene que ver con la Revolución Cubana. Muchos de entonces estas guerras que se generan en Latinoamérica o estos enfrentamientos motivados por, por los americanos y por los soviéticos decantan en diferentes resoluciones. La mayoría de los países de Latinoamérica van a terminar bajo la esfera del capitalismo norteamericano, sus economías y sus libertades individuales muy condicionadas por este modelo. Y hay uno que no y que sí va a, digamos, a ser el representante de un Estado comunista en América Latina, y va a ser Cuba por medio de la Revolución Cubana, que llevan adelante, bueno, figuras como Ernesto Che Guevara y Fidel Castro. Ahí vemos una imagen entonces de Fidel Castro en el 59 levantando las armas y expulsando a los Estados Unidos de una especie de Estado libre asociado que era Cuba, como lo hoy los Puerto Rico, ¿no? Que es un Estado libre asociado, pero bueno, no tiene el nivel de autonomía que el resto de los países de Latinoamérica, es muy dependiente de los Estados Unidos y forma parte de alguna manera de los Estados Unidos también, a pesar de tener una cultura muy diferente. Y bueno, Cuba en este caso es entonces tomada por la Revolución Cubana y va a ser el primer Estado comunista de América Latina, generando una gran tensión social con los Estados Unidos por su cercanía geográfica, ¿sí? Y bueno, para finalizar, ¿no? Esta cuestión que tiene que ver con qué es lo que pasa en los 70, ¿no? En los 70 los países árabes crean la OPEP, la Unión de Países Petroleros,
y empiezan a determinar ellos cuáles van a ser sus gobiernos y por lo tanto cuál va a ser el precio del barril de crudo, ¿no? Y ahí empieza una carrera a partir de la cual los países de Medio Oriente, que vivían en carpas en el medio del desierto y con un nivel de pobreza bastante abrumador, empiezan a tomar el control de sus propios recursos y empiezan a construirse los estados mega ricos que nosotros conocemos hoy, ¿no? Hoy por hoy el grueso de la riqueza del mundo está en China y en Medio Oriente, y esto es gracias a que, asociados a la OPEP, ellos empiezan a recuperar el precio del barril de crudo que se corresponde, y las energías en Occidente se encarecen, ¿no? Esto sucede en el 73, este hecho se denomina la crisis del petróleo, y se pincha, digamos, este sueño americano y terminan los llamados años dorados, ¿sí? Los años dorados son entonces este periodo que empieza con la finalización de la Segunda Guerra Mundial en el 45-46 y terminan en el 73 con esta crisis del petróleo, ¿no? Dejan entonces de ser baratas las energías, ya no alcanza con trabajar algunas pocas horas y que una sola persona de la familia lo haga, todo se empieza a encarecer y de alguna manera Occidente empieza a pagar las consecuencias de haber derrochado y vivido con plenitud durante muchas décadas a costa de el precio del barril de crudo barato de Oriente, ¿sí? De ahí en adelante lo que va a hacer Estados Unidos es establecer una política a nivel internacional para seguir apropiándose de algunos recursos, influyendo en democracias de otros países que tienen petróleo como recurso, para tratar de alguna manera de dominar el acceso a estas energías fósiles, ¿sí? Bueno, lo que vemos acá es un poco el panorama que fue quedando en Latinoamérica y en algunos lugares de África y de Asia también, que es este fin de los años dorados, lo que genera como mucha miseria, sobre todo en algunos lugares del interior de la Argentina, y entonces los campesinos empobrecidos se empiezan a trasladar a las grandes metrópolis de cada país en busca de oportunidades, ¿sí? Para poder mantener a sus familias, y se establecen en lugares que no estaban preparados para recibirlos. Los estados no establecen estrategias para recibir el aumento de población que se produce en la ciudad, y empiezan a utilizar terrenos que estaban abandonados porque eran inundables o porque eran terrenos ferroviarios, o por cientos de razones más. Se establecen, bueno, las barriadas, las favelas, las villas de emergencia se van a llamar acá en su momento. Eh, bueno, diferentes nombres para una misma problemática que tiene que ver con, bueno, estados ausentes que no responden a demandas de su propio pueblo, y grandes migraciones internas en búsqueda de oportunidades cuando hay lugares donde no hay ninguna oportunidad ni salida posible, ¿sí? Se va a ser una problemática común en Latinoamérica que todavía no ha sido resuelta y, bueno, que marca de alguna manera los primeros 30 años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, o mejor dicho, el fin de esos 30 años dorados y el comienzo de una nueva época que van a ser en las últimas 3 décadas del siglo XX, ¿no? Bueno, acá en cuanto a artes vemos el establecimiento de Estados Unidos como nuevo centro artístico a nivel internacional, con una idea de desplazar a Francia en pos de establecer nuevos horizontes para el arte por medio de una vanguardia que se va a llamar expresionismo abstracto. Nosotros ya habíamos visto algo de esto con el trabajo de Vasily Kandinsky en Europa. En este caso ellos van a tener sus propias figuras, como por ejemplo Jackson Pollock, ¿sí? Con esta técnica que se llama action painting, y también utilizó otra técnica que se llama drifting, ¿no? Y bueno, va a representar la mirada del nuevo artista, genio creativo, que los museos de Estados Unidos van a tratar de, de hacer visible. No va a ser como su estrategia de desarrollo, no comprar arte clásico, que ya estaba en los mejores museos franceses, italianos, ingleses, sino empezar a coleccionar arte moderno y generar grandes centros expositivos para eso. Y acá vemos entonces la escala para que ustedes vean la escala gigante, como si fuese un mural, que tienen los lienzos del expresionismo abstracto. Acá tenemos otro referente del expresionismo abstracto, que es Mark Rothko, y aquí otro que se llama Wilhelm de Kooning. Bueno, todos ellos, entonces, acá tienen los principales representantes. Bueno, van a tener influencias de Dada, de surrealismo y de Kandinsky, y su arte va a tener algunas características. Es arte no figurativo, por eso hablamos de abstracción. No van a trabajar mucho cuestiones relacionadas al color, a excepción de Rothko, y van a trabajar con grandes formatos, ¿sí? Las técnicas que van a utilizar se van a llamar entonces action painting, ¿no? Pintura gestual, utilizar y generar
cierta potencia a la hora de disparar la pintura por medio del pincel y que la caída sea bastante orgánica y esa sea la forma determinante, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, el gesto del pintor es lo que genera la obra. Amplias áreas de color abierta, que sería lo que hace Rothko, y pintura caligráfica que utiliza, bueno, cierto simbolismo abstracto, más parecido a lo que hace Franz Klein, que es este señor que está aquí en la foto, ¿sí? Bueno, Estados Unidos y la tradición de la ilustración. Tenemos entonces a lo que habíamos visto en la última clase de cartel francés, que era un afiche de Jean Carlou. Habíamos dicho que se había ido a trabajar a los Estados Unidos a generar gráfica para el periodo de guerra, ¿no? Y además de eso, vemos que los americanos lo que tienen que hacer entonces cuando termina la Segunda Guerra Mundial es mantener motorizada su industria. Esto significa que estaba cambiando el mercado, ¿sí? Porque si vos revitalizabas tu economía únicamente haciendo aviones, tanques de guerra, armas, digamos, todo lo que tiene que ver con industria automotriz, metalmecánica, se ve interrumpido porque la guerra termina, vos tenés que seguir generando la misma cantidad de ingresos, porque bueno, toda esa gente que volvió de la guerra tiene que tener un trabajo y tiene que seguir haciendo alguna cosa, ¿no? Entonces, bueno, ya a principios del siglo había algunos industriales y filósofos, en este caso como Elmo Calkins, que lo que van a plantear es cómo va a ser el sistema de desarrollo de la nueva economía de los Estados Unidos. Lo que dice Calkins es que hay dos tipos de productos. Productos que usamos muchas veces y que se mantienen funcionales a lo largo del tiempo, ¿no? Estos productos podrían ser, por ejemplo, una heladera o un auto. Yo puedo usar muchos años una heladera o un auto y siguen funcionando a lo largo de los años. En este momento los productos eran de tan buena calidad que podían durar décadas, ¿sí? Y otros productos que se agotan, ¿no? Que son productos que se agotan, bueno, no sé, fideos secos, dentríficos, detergente, todos esos productos, por más que yo los dosifique bien y por más que sea muy consciente a la hora de utilizarlos, en algún momento se van a acabar y voy a tener que comprar otro, ¿no? Entonces, lo que plantea Calkins es, tenemos que desarrollar una economía que logre que los productos que se pueden utilizar muchas veces y que van a durar muchos años, duren menos, ¿sí? Y que tengan que ser reemplazados más rápidamente. Entonces, convertir esos productos que duran mucho tiempo a la lógica de los productos que se agotan rápidamente, ¿sí? Se va a hacer como de alguna manera la filosofía de la producción americana. Empezar a hacer que los productos se rompan más rápido o se vean viejos para que la gente tenga que cambiar productos en una menor cantidad de tiempo, ¿sí? Y en ese sentido hay un artículo que sale de un asesor del gobierno de Eisenhower, que va a salir publicado en la revista Forbes, y en la revista Fortune, perdón, y lo que va a decir el artículo es, tenemos que transformar la economía para tiempos de paz. Ahí lo que se ve en la imagen es, bueno, arriba a Víctor Lebow y a su esposa, y lo que se ve al costado, en la imagen más grande, es un club de revendedoras de Tupperware, ¿sí? Tupperware es una empresa que, por medio de desarrollos de plásticos industriales, va a generar una serie de contenedores que se van a hacer famosos mundialmente y sobre todo establecer una estrategia de venta para que cada vecina del barrio trate de venderle a las demás estos productos Tupperware, ¿sí? Entonces les voy a leer una parte del artículo que es muy interesante que dice: nuestra economía enormemente productiva exige que hagamos del consumo nuestro estilo de vida y que convirtamos el comprar y utilizar bienes en auténticos rituales, que busquemos nuestra satisfacción espiritual, la satisfacción del ego en el consumir. El significado real de nuestras vidas deberá estar expresado en términos de consumo. Deberá crecer la presión sobre los individuos por conseguir seguridad y aceptación según los estándares sociales, lo que hará que tiendan a expresar sus aspiraciones y su individualidad en términos de lo que visten, lo que manejan, lo que comen, su casa, su auto, su patrón de alimentación y sus hobbies. Estas comodidades y servicios deben ser ofrecidos al consumidor con especial urgencia. No solo debemos generar un cambio forzado en los hábitos de consumo, sino que debemos generar también un consumo más costoso. Necesitamos que las cosas se quemen, se rompan, se reemplacen y se desechen a una velocidad cada vez mayor. Necesitamos tener a la gente comiendo, bebiendo, vistiéndose, manejando en un esquema de consumo cada vez más complicado y más costoso, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir Lebow con esto? Bueno, no alcanza con hacer un producto y lanzarlo al mercado, tenemos que enseñarle a la gente cómo usarlo, cómo romperlo, cómo desperdiciarlo, de modo que este sea su nuevo estilo de vida y genere un cambio que nos permita a nosotros volverle a vender un producto que ya tiene, ¿sí?
Entonces, bueno, vemos el estilo de la publicidad hiperrealista, sobre todo en los años 40 y 50, donde podemos ver a jóvenes, ¿no? Se va a vender mucho por medio de la juventud y de la belleza en este periodo. Y esta publicidad narrativa y repetitiva, como les contaba, ¿no? Vemos a jóvenes, por ejemplo, tomando una cerveza Budweiser y además de ver el vaso con cerveza, vamos a ver el envase de la lata de cerveza y de la botella de vidrio y vamos a leer Budweiser unas 4 o 5 veces en el mismo anuncio publicitario, ¿no? De modo que quede bien en claro a qué alude la publicidad y qué es lo que el consumidor tiene que hacer, y sobre todo van a ofrecer escenas idílicas de cómo se va a consumir ese producto, ¿no? No se va a ver solamente el envase del producto, sino que me va a mostrar estilos de vida, ¿sí? Jóvenes, bellos, despreocupados, en situaciones de ocio o de disfrute, ¿no? De vacaciones, o haciendo una barbacoa en el patio, ¿no? Tomándose su cerveza o fumando sus cigarrillos Lucky. Vemos entonces cómo por medio de esta ilustración hiperrealista, estas imágenes de perfección, de disfrute, de ocio, estimulan a los jóvenes entonces a consumir ciertos productos y servicios y a saber cómo utilizarlos también. Y bueno, y acá lo que vemos son, bueno, otras publicidades por el estilo, ¿no? Bueno, una máquina de fotos, ¿no? Diría, bueno, ¿para qué compraría yo una máquina de fotos? Bueno, para registrar los momentos de felicidad cuando estás junto con tus amigos tomándote un té, ¿no? Bueno, en definitiva, la publicidad va a ofrecer situaciones donde vos podés hacer uso del producto, ¿no? Aquí algunas más, bueno, van a recurrir a todo tipo de recursos, ahí se ve a Lucille Ball fumando unos Philip Morris, ¿no? Entonces, bueno, había ídolos populares que se los elegía para hacer propaganda. En ese sentido, la ilustración hiperrealista va a tener un gran referente que va a ser el artista Norman Rockwell, que bueno, es el responsable de muchas de las tapas de diversas publicaciones de nicho en los Estados Unidos, muy recordadas hasta hoy, como por ejemplo el Papá Noel de Coca-Cola y todo ese tipo de imágenes son generadas por este artista americano Norman Rockwell, ¿no? Bueno, acá vemos esto que veíamos con la fila de trabajadores, ¿no? El más alto estándar de nivel de vida en los Estados Unidos. Vemos entonces que esto representa los valores de la sociedad americana, ¿no? ¿Cuáles son los valores de la sociedad americana? Bueno, básicamente son el fomento de la propiedad privada, el trabajo como un estilo de vida, el dinero y el consumo, ¿no? Se valora a los seres humanos por lo que pueden comprar. Los seres humanos que no pueden comprar, que no tienen poder adquisitivo, son una escoria, son un problema para el Estado, ¿sí? Tienen que ser rechazados, tienen que ser estimulados para que se conviertan en trabajadores activos y sobre todo consumidores, ¿sí? Lo único que le interesa a este mercado es que vos puedas comprar. La competencia, ¿no? La diferencia de clases sociales, la segregación racial y la represión ideológica, ¿no? Va a haber macartismo, va a haber un montón de políticas desde el Estado que van a buscar reprimir ciertas ideas. Obviamente Estados Unidos en este periodo va a estar obsesionado con perseguir a los comunistas que estaban en su propio país para evitar que adquieran lugares de relevancia y pongan en peligro este estilo de vida y valores de la sociedad americana. Por lo cual se van a desarrollar toda una serie de productos donde vemos un diseño centrado en las ventas, ¿sí? Vemos que para poder estimular entonces la venta de todos estos nuevos productos, como por ejemplo de electrodomésticos, se va a generar una nueva gran industria en los Estados Unidos que va a ser la de la publicidad, ¿sí? A ellos se los van a llamar los Mad Men. Ahí tienen un libro que publicó el periodista Martin Meyer, que es uno de los primeros que realiza una investigación alrededor de cómo funciona este mundillo, ¿no? De cómo funciona el mundo de la publicidad, de qué es la publicidad y para qué sirve, ¿no? Hoy por hoy nosotros y nosotras estamos muy al tanto de cómo funciona el mercado publicitario, pero en este momento eran como que trabajaban desde las sombras, ¿no? Uno creía que las marcas eran simpáticas y ellas mismas creaban estos mensajes. No, había un perfil muy particular con el cual los diseñadores gráficos íbamos a trabajar muchísimo, que se trataba de estas agencias de publicidad. Bueno, en este momento surgen grandes agencias de publicidad, ¿no? Como por ejemplo la agencia Bernbach, la agencia Ogilvy, Young Rubicon, J. Walter Thompson. Todas estas empresas surgen en este momento, muchas después a lo largo del tiempo se van a ir comprando entre sí y generando diferentes alianzas, pero el rol de la publicidad es mantener este mercado activo, ¿sí? Es hacer que a nosotros se nos antoje gastar nuestros salarios en diferentes productos y servicios constantemente y que el mercado no se congele, ¿sí? No se frene. Acá tenemos algunas frases, ¿no? De Bill Bernbach, uno de estos grandes publicitarios, y dice, bueno, la publicidad fundamentalmente persuasión, y la persuasión no es una ciencia, sino que es un arte. Nadie cuenta la cantidad de anuncios que haces, la gente solo recuerda la impresión que causan estos anuncios.
los hombres que estarán en el negocio de la publicidad serán aquellos que sean capaces de comprender el futuro, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, una mirada de un perfil que requiere mucho dinamismo, mucha mirada lúdica, mucho humor, mucha creatividad, mucho riesgo, ¿no? De pensar qué es lo que a la gente le puede llegar a gustar y tratar de generar diferenciales en los productos, ¿no? Que la gente lea que, no sé, un paquete de harina es diferente al otro y decidas pagar un diferencial de precio entre uno y el otro o elegir una marca por sobre otra, ¿no? Ese va a ser un poco el trabajo de la publicidad con el que el diseño gráfico va a trabajar mucho. La primera etapa del diseño de los Estados Unidos tiene que ver entonces con la influencia europea, ¿sí? La influencia europea se va a dar por diferentes motivos. Muchos de los artistas van a viajar huyendo de Europa, ¿no? Por la persecución nazi, o huyendo de la guerra misma, porque no querían formar parte de ella. Y bueno, Estados Unidos va a recibir a algunos de ellos y estos van a ir a dar clases a los principales colegios de disciplinas creativas que va a tener este país. Y bueno, van a llevar con ellos las ideas de toda la experimentación que habían hecho con la vanguardia europea en los años 20 y 30, ¿sí? Entonces tenemos a personajes muy famosos que ustedes ya conocen de Bauhaus, en el Black Mountain College, como Walter Gropius o Joseph Albers. En la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Yale también va a ir a trabajar Walter Gropius y Joseph Albers. Va a trabajar a Alvin Lustig, Herbert Matter, Armin Hoffman, Paul Rand, Alexei Brodovich, Fernando Leger, que venía del cubismo, ¿sí? Todos ellos van a ir a trabajar a Estados Unidos. Laszlo Moholy-Nagy va a ir a trabajar a Chicago y va a fundar la nueva Bauhaus, ¿sí? Que va a durar solamente un año, pero que bueno, que es un antecedente de cómo se trata de tratar de replicar el modelo europeo en los Estados Unidos. No va a funcionar de manera plena. Y el Pratt Institute, donde también va a trabajar Paul Rand, Joel Czerny y bueno, Federico Gini y algunos otros más. Y bueno, Katherine McCoy, que es una referente del Instituto Pratt, lo que va a decir es, los diseñadores estadounidenses se empeñan en tomar las teorías de diseño europeas, pero vaciadas de su componente ideológico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto que dice Katherine McCoy? Los americanos van a tomar la forma de la vanguardia, pero tienen mucho cuidado de que esas formas no acarreen consigo las ideas del comunismo, ¿sí? Ni de la anarquía, ni de reformar el mundo, ni de destruir la academia, ni todo eso que pensaban los movimientos de vanguardia. Entonces le quitan la componente revolucionaria, ¿sí? Vamos a ver mucha gráfica de vanguardia en los Estados Unidos, pero no utilizada con la misma ideología con la que había surgido esa gráfica en Europa, ¿sí? Entonces, bueno, es muy interesante ver esta lectura que hace McCoy de los estadounidenses. Les va a encantar la vanguardia siempre y cuando no le pongan ningún tipo de contenido político, porque a ellos el interés, el diseño solo les interesa para mantener activo al mercado, ¿no? Y entonces vemos aquí algunas resoluciones por parte del mismo diseñador. Este es un diseñador alemán que se llama Erwin Blumenfeld, y Erwin Blumenfeld lo que va a hacer es trabajar con el movimiento dadaísta en el año 33, generando esta gráfica tan tremenda, ¿no? Donde aparece una calavera llorando sangre con la cara de Adolf Hitler, ¿no? Como gráfica de la resistencia contra el nazismo, pero en los Estados Unidos, algunos años después, en 1950, va a utilizar también el fotomontaje, pero trabajando para la industria de revistas de moda, como en este caso, este montaje fotográfico que hace para la revista Vogue, ¿sí? Entonces vemos cómo efectivamente los Estados Unidos toman la técnica, ¿sí? Toman en este caso el montaje, toman el arte de vanguardia, pero para, en este caso, vender revistas, vender maquillaje, vender ropa, y ya despojado del componente político que había tomado la vanguardia en el momento de su surgimiento. Vamos a ver entonces ahora dos grandes diseñadores. Uno es Paul Rand, este señor que ven acá. Paul Rand entonces va a ser una primera generación de diseñadores americanos, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? Diseñadores que nacen en Estados Unidos, no son solamente inmigrantes de la vanguardia europea, sino que en este caso él nace en los Estados Unidos. Él va a venir de una familia judía. En este momento a los judíos también se los discriminaba mucho y se les restaba espacio en algunos clubes de caballeros y participación política en muchos lugares. Entonces él decide cambiarse su nombre y se denomina Paul Rand, y empieza a trabajar haciendo diseño gráfico para revistas, ¿sí? En este caso una revista que tenía un dueño que era comunista. La revista tenía un alto componente político y se llamaba Direction, ¿sí? Y bueno, vemos diferentes resoluciones que lleva adelante Paul Rand para esta revista Direction y la otra para un catálogo del Museo de Arte Moderno de Nueva York, ¿no? Utiliza efectivamente entonces resoluciones propias de la vanguardia
como el montaje y bueno, y una cierta sintetización de la forma, ¿no? Bueno, acá se ve un anuncio en la etapa de direction de la película El Gran Dictador de Charles Chaplin. Habíamos hablado algo al final de la clase anterior de esto. Y en la etapa de la revista Direction, ¿no? Feliz Navidad para el año 1940, ¿no? En plena guerra, haciendo una alusión a un paquete de regalo envuelto, en este caso, con alambre de púas, ¿sí? Representando de esta manera, ¿no? Como estaba atravesando la Navidad, en este caso, los Estados Unidos en el marco de la guerra. Entonces, bueno, va a ser un diseñador muy creativo, va a utilizar esta mirada lúdica del diseño, ¿sí? Y humorística. Aquí otro cartel donde utiliza el montaje fotográfico para la película No Way Out. Y bueno, mucho trabajo que tiene que ver también con libros infantiles. Muchos de los artistas de la modernidad, de los años 40 y 50, van a hacer libros para niños. Efectivamente, si ustedes se ponen a pensar, van a ver que los libros infantiles que ustedes tienen probablemente tengan el mismo nivel de síntesis que se espera de una resolución del diseño gráfico moderno, ¿sí? Entonces, bueno, hay como una simplificación a unas pocas líneas para construir una imagen figurativa, o incluso utiliza técnicas como veíamos en el expresionismo en Henri Matisse, ¿no? Que parecen cartulinas recortadas, etcétera, etcétera. Bueno, algunas resoluciones como esta, que es el logo de IBM, ¿sí? Donde trabaja con la fonética, ¿no? En este caso, con el IBM, en inglés, ¿no? Ojo, abeja, y bueno, en ese caso la letra M, que definiría cuando uno lo dice IBM, que es el nombre de la compañía que lo contrata para hacer este cartel. ¿Sí? Este es uno de los carteles más icónicos de la historia del diseño gráfico, y bueno, tiene que ver un poco también como con esta sinestesia que venía de la vanguardia de mezclar lo sonoro con lo visual. Y bueno, algunos logotipos que le va a ir haciendo a lo largo de su vida, que muchos hasta el día de hoy siguen utilizando las mismas piezas, ¿sí? Bueno, algunos otros artistas relevantes del diseño norteamericano son Alvin Lustig, que también va a trabajar con geometrías y abstracciones muy básicas para sus resoluciones, sobre todo para las tapas de esta colección de libros. O Alex Steinweiss. Alex Steinweiss va a trabajar muchísimo para las tapas de discos, de blues y de jazz y de rock and roll. Va a ser un gran referente en esa industria, que bueno, era una industria que no paraba de crecer en este momento. Interesante acá ver entonces cómo aplica el diseño gráfico al formato cuadrado, y bueno, una explosión de tipografías y de colores que tienen que ver, bueno, con la imagen que se le fue dando a cada uno de estos ritmos musicales, ¿no? La cuestión cultural, ¿no? Bueno, ahí por ejemplo el tango, la conga, qué imágenes van a tener, ¿no? en los Estados Unidos delineados por estos diseñadores. Y otro gran diseñador del cual les quiero hablar es Saul Bass. Saul Bass es un diseñador que va a trabajar sobre todo en la ciudad de Los Ángeles, ¿sí? Y va a generar también estas piezas donde hay un reduccionismo de la figuración. Sobre todo va a trabajar para la industria del cine, va a trabajar mucho con un director que se llama Otto Preminger y también con Alfred Hitchcock. Y bueno, vemos entonces acá algunas obras icónicas de Saul Bass como West Side Story, Vértigo y Spartacus. Son todas películas de las cuales él va a realizar estos afiches en términos muy sintéticos y propios de los planteos de la vanguardia, ¿sí? Estos van a ser muy diferentes a los carteles que se estilaban a hacer en la época, que eran carteles con ilustraciones hiperrealistas, ¿no? Donde se veía el galán y la damisela en apuros en el cartel, ¿no? Y alguna imagen de la ciudad de fondo o del villano, ¿no? Pero todo muy figurativo, ver la cara de los artistas para ir a ver la película. En este caso él plantea entonces otro tipo de propuesta en el cartel moderno para la cinematografía americana, ¿no? Mira acá entonces cómo está geometrizado, vemos las influencias de Henry Matisse, ¿no? En Anatomía de un crimen, bueno, la tipografía que en general la dibujaba él mismo, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y bueno, se va a destacar muchísimo por hacer créditos de película, ¿sí? Va a empezar a trabajar con el diseño de los créditos de película. Eso significa que lo que van a hacer es, cuando empezaba la película y cuando terminaba, en vez de pasar un texto de corrido, él va a generar diferentes animaciones con sonido que van a dinamizar, digamos, las aperturas y los cierres. Hoy por hoy es algo muy común, pero bueno, en este momento es una innovación propia de los directores que van a trabajar con Saul Bass, ¿no? Entonces, eso de alguna manera generaba el misterio
y nos generaba como un recorrido, en este caso en Anatomy of a Murder. Lo que vamos a ver son como diferentes partes de un cuerpo que después, bueno, se terminan constituyendo en el cuerpo final que aparece. Así que, bueno, interesante. Las pueden ver en YouTube, están casi todas. Busquen títulos de películas Saul Bass. Y bueno, son animados y algunas son muy, muy, muy divertidas. Este es otro de los aportes de Saul Bass a la cultura occidental. Y bueno, algunos logos que también siguen funcionando, como el de Quaker, Kleenex, Warner Music. Bueno, lo que era Bell South, que creo que no existe más, Minolta, United Airlines, bueno, grandes empresas, grandes proyectos, cuyos logotipos fueron diseñados por Saul Bass con un altísimo nivel de síntesis, ¿no? Entonces, en las características del diseño gráfico en Estados Unidos vemos que hay una convivencia de estilos, una combinación de tradición y modernidad, definitivamente. Es un diseño pragmático, eso lo que quiere decir es que ellos no se van a andar haciendo tantas preguntas filosóficas como se hace la vanguardia europea, ¿no? De bueno, la justicia, el poder, lo ideológico en relación a la forma, el cambio del mundo y todo eso, sino que va a ser un diseño centrado en ventas y entonces va a ser muy práctico. Todas las soluciones que ellos van probando van a ser validadas en tanto vendan o no vendan, ¿sí? Entonces por eso hablamos de un diseño muy, muy pragmático y que se pone a prueba siempre por parte del mercado. Bueno, va a ser un diseño lúdico, ¿sí? Porque no va a tener ataduras, ni va a tener miedo, ni va a tener grandes reglas a la hora de hacer, ¿sí? Siempre que funcione para vender, el diseño se va a validar. Entonces, bueno, va a haber también como mucho rango de acción y libertad para los publicitarios y los artistas gráficos de llevar adelante su tarea, ¿no? En Estados Unidos a los diseñadores gráficos le van a decir artistas publicitarios, ¿no? Porque efectivamente los van a relacionar mucho con el ámbito de la publicidad. Y no hay conflicto con el vínculo con las artes, ¿no? Nosotros vimos que en Europa muchas veces el diseño quería separarse de las artes para contarse como una disciplina específica, para mostrar su diferencia y su rol social y todo eso. Bueno, en este sentido ellos no tienen ningún conflicto de que los vinculen con las artes y de hecho, bueno, van a experimentar mucho con eso también. En la tercera parte y la última de esta clase vamos a hablar un poquito del diseño editorial, por eso se llama revolución editorial. La revolución editorial se va a dar en Estados Unidos por medio de dos grandes periodistas que van a fundar grupos de revistas. Lo que va a pasar con el mercado es que se va a empezar a diversificar la oferta de revistas. Estas revistas van a servir a su vez para vender estos estilos de vida y productos, ¿sí? Entonces vamos a ver que va a haber revistas para gente que le gusta la jardinería, otros para las que les gusta la decoración de interiores, otros para madres que tienen hijos y quieren aprender a criarlos, otra para hombres que les gusta la mecánica, otros para hombres que les gustan los negocios, otra para adolescentes que les gusta mirar novelas y escuchar rock and roll, ¿sí? En definitiva, se va a diversificar todo el mercado y se van a hacer revistas específicas con códigos particulares para cada nicho, ¿no? Va a haber dos grandes grupos, un grupo va a ser Hearst, que van a ser los dueños de Cosmopolitan, Town and Country y Harper's Bazaar, y el otro gran grupo va a ser el de Monroe's Condé Nast, que va a ser Vogue, Glamour, New Yorker y Vanity Fair. Bueno, estos grupos van a ir creciendo, en principio arrancan con estas revistas, pero después va a haber muchas más que van a formar parte de estos grandes megagrupos periodísticos y de alguna manera van a ir delineando cuáles son los intereses y los estilos de vida de los grupos a los que van dirigidos las revistas. Y casualmente, o anecdóticamente, muchas de las, digamos, de las principales revistas de estos grupos no van a estar dirigidas por norteamericanos, sino no van a estar dirigidas por rusos que se exiliaron de la Unión Soviética después de la revolución, se fueron a vivir a París, aprendieron a hacer su carrera, sobre todo en el sector de moda y comunicación en París, y después son reclutados por estos grandes grupos americanos para que lleven toda esa manera de trabajar el sector editorial a los Estados Unidos, ¿sí? Entonces ahí van a ver a tres referentes, grandes editores de revistas americanas, los tres rusos. Uno es Mehmet Femiaga, que va a dirigir Vogue y Vanity Fair. El otro es Alexei Brodovich, que va a dirigir Harper's Bazaar. Y el otro va a ser Alexander Lieberman, que va a dirigir revista Vogue después de que Femiaga deje la dirección. Y los tres entonces van a generar todo un ideario de lo que es el universo de la moda y del consumo en Estados Unidos, sobre todo en revistas orientadas a mujeres en este caso, ¿no? Acá vemos cómo muchos de los artistas de vanguardia van a generar entonces las tapas para las revistas americanas, ¿no? Vemos las dos primeras de Cassandre y la última de El Futurista, bueno, Cassandre del movimiento Art Deco,
y el último, Cassandre, del movimiento futurista italiano. Perdón, del movimiento futurista italiano. Vemos entonces cómo la tapa responden, digamos, a las experimentaciones propias de la vanguardia, ¿no? Y bueno, algo que pasa también en el periodo de la guerra tiene que ver con que cada país de alguna manera empieza a reforzar su discurso político por medio de estas revistas, ¿no? Entonces, como hay una crisis con las importaciones y las exportaciones, porque por ejemplo París va a estar tomada por los nazis, muchos de los textiles que venían antes de la Italia fascista o de Francia ya no se pueden importar más por parte de Inglaterra y los Estados Unidos, y se empiezan a trabajar con modas que tienen que ver con lo local, ¿no? Con textiles que por ahí no son tan finos, pero que se producen localmente y entonces las norteamericanas pueden usar, y también se les va a impulsar a que aprendan a coser sus propios trajes, y por eso muchas de estas revistas van a venir con moldes, con patrones, para que las mujeres puedan recortar con la tela que puedan conseguir y hacerse su propia ropa para ellas y para sus familias, ¿no? Pero bueno, acá vemos diferentes producciones de revistas alemanas, revistas inglesas y norteamericanas, que lo que hacen es marcar, digamos, un perfil muy nacionalista, ¿no? Una revista Vogue de Estados Unidos que habla de las novedades de la nueva temporada. En la moda norteamericana era muy poco común, porque en general se estaba todo el tiempo mirando en la moda francesa, ¿sí? Así que de alguna manera la Segunda Guerra Mundial lo que va a motorizar es que los países empiecen a pensar en una industria de la moda en sus propios términos y no solamente ligada a importar modas de países europeos. Y bueno, hay un fenómeno que tiene que ver con que esta mujer que ya había empezado a trabajar en el periodo de guerra, muchas de ellas quedan ya insertas en el mercado laboral, ¿no? Y bueno, las estadísticas dicen que gastan mucho dinero en lo que tiene que ver con vestimenta, maquillaje, y la moda se convierte en un sector minorista muy determinante después del sector de la alimentación, ¿no? Y bueno, y por supuesto hay un gran fenómeno de las revistas de mujeres que recaudan muchísimos millones anualmente, que es donde ven estos productos y servicios y saben exactamente qué es lo que tienen que usar según el mercado, ¿no? Acá vimos el arte de vanguardia en las tapas de la revista Vogue de Femi Aga. Algunas tapas de Vanity Fair. Ven cómo trabajan con el humor y la ironía, ¿no? Donde se ve al burgués peleando con el trabajador en la primera tapa, y hay alguien entonces moviendo los hilos, ¿no? Generando como una dinámica de oposición entre estos dos para que trabajen bajo sus propios intereses, ¿no? Bueno, todo esto va a hacer alusión, digamos, a temas de la política nacional del periodo. Mira, acá tenemos a Carmen Snow. Muchas de las jefas de estas revistas que elegían a estos editores eran mujeres, ¿no? Se suponía que y ellas podían medir el pulso de estas grandes revistas, y ella lo que dice es, a la hora de contratar a Alexei Brodovich, vi una concepción nueva y fresca que fue como una revelación, páginas preciosas, fotografías recortadas, tipografía